Buenas madrugadas, profesor. Aquí le presento mi proyecto de árboles. Primeramente, pues empezamos con lo más básico, creamos una clase árbol, le damos un atributo nodo llamado raíz y aquí mismo dentro del árbol hice una clase nodo con sus serets y sus gerets. Y bueno, aquí está el constructor de la clase árbol, en el cual inicialimos la raíz igual a null, para que, por decir que está vacío. Pero bueno, vamos a los métodos importantes. Primeramente vamos a ver lo que es el método insertar. Y bueno, el método insertar va a ser público y va a recibir un string de tipo dato. Un dato de tipo string, perdón. Y lo que hace este método es preguntar si la raíz, el nodo raíz, está vacío. Si sí lo está, entonces agarramos este primer dato y hacemos que raíz apunte a ese nuevo dato y así se cree el primer dato del árbol que se cree la raíz. Si no, perdón, si no está vacío, ya tiene un dato, entonces vamos a llamar al método insertar, que ese es el que hace todo el trabajo. Primeramente aquí validamos que esté vacío. Si sí lo está, metemos un dato nuevo. Y una vez que ya tenga un dato nuevo, llamamos recursivamente al rato insertar, al método insertar, que este sí es privado, no lo puede modificar el usuario ni nadie. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, primeramente hacemos un método de insertar vacío que no me retorne nada y que sea privado, que tenga por parámetros un nodo que le vamos a llamar padre y un dato de tipo string, y con ellos vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntar si el dato que recibimos aquí, si el string que recibimos, lo vamos a comparar con el dato padre, que es la raíz, utilizando el compare_to. El compare_to compara los dos datos como ya lo habíamos dicho, y si el primer dato es mayor al segundo dato, me regresa un valor positivo, un 1. Y si no es mayor al segundo dato, me regresa un valor negativo, que sería 0. Para el primer caso, eh, resultó ser que sí, que el primer dato es mayor al dato de su padre. Por lo tanto, nos vamos al siguiente paso, que es este if, ¿no? Entonces, desde el padre, vamos a preguntar si su hijo derecho, el que tiene a la derecha, es nulo, o sea, si está vacío. Si sí lo está, pues muy sencillamente, desde el padre, insertamos a su derecha un nuevo nodo, que es el dato, ¿no? que aquí está recibiendo. En dado caso de que no esté vacío, desde el padre, mirando a su derecha, ya haya un dato, pues entonces va a volver a llamar a sí mismo, pero esta vez en vez de evaluar al nodo padre, va a evaluar al nodo padre a la derecha. El nuevo nodo a evaluar va a ser padre.getDerecha y va a recibir el mismo dato que tenemos aquí. Y así se va a estar repitiendo con recursividad hasta que llegue al caso base y se inserte el dato que queremos insertar en el árbol. Esto es en dado caso de que el dato sea mayor, y si es mayor, se va a ir a la derecha.
Ahora supongamos que el dato es menor al padre, por lo tanto, de un número negativo que no es mayor a 0, por lo tanto, nos vamos a ir al else. Y aquí en el else funciona exactamente igual. Desde el padre, vamos a preguntar por su hijo izquierdo y si está vacío, pues ahí vamos a insertar el dato que, que pusimos como parámetro y ahí va a acabar. Si no, ahora en vez de evaluar al nodo padre, vamos a evaluar el nodo padre.get izquierdo y así sucesivamente se va a llamar hasta que se pueda insertar el dato a su izquierda. Y eso sería todo por insertar. Ahora vamos a ver una pequeña prueba. Bien, pues aquí tenemos el main y vamos a insertar unos nombres en nuestro árbol. Primeramente insertar, vamos a insertar Brandon, que va a ser la raíz. Voy a insertar Alex y vamos a insertar Carlos. Okay, ahí tenemos ya 3 datos insertados y pues me voy a adelantar un poco y vamos a mostrar en pantalla de manera in orden. Y ahí tenemos la raíz, es el izquierdo, la raíz y el derecho. Bien, pues ahora sí, vámonos al método de borrar. El método borrar va a ser un método público booleano que va a funcionar como buscar, porque va a recibir un parámetro string y el cual le vamos a llamar borrar, que es el dato que el usuario introduce para borrar del árbol. Después, pues vamos a necesitar la ayuda de 2 apuntadores. Uno y los dos los vamos a apuntar hacia la raíz. Ese es de donde va a iniciar a buscar. Y necesitamos también una variable booleana que nos indique el hijo izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a aplicar un ciclo while que se va a repetir mientras que el nodo auxiliar no sea igual al dato a borrar. Y se va a repetir hasta encontrar el dato. Entonces tenemos aquí el dato auxiliar, que es el nodo. Es el nodo raíz o el nodo que vamos a comparar, pues. Y le vamos a decir que si es igual al dato que nosotros queremos borrar. Entonces, mientras que no sea igual a esto, se va a estar repitiendo todo esto. Que primeramente vamos a apuntar el nodo padre al auxiliar, porque esto puede ir cambiando después. Ahora bien, entramos a un if que nos dice que va a comparar, como ya hemos utilizado antes el compare to en este programa, va a comparar el dato a borrar con el dato auxiliar. Y al momento de compararlos, si me da un número positivo, quiere decir que el borrar es mayor, por lo tanto se va a ir a la derecha. Y si al compararlos el dato que introducimos es menor al dato padre, me da un número negativo, que este es el caso de este if, el primer caso, que me dio un 0, por lo tanto no es mayor a 0, y gracias a esto confirmamos que nos vamos a ir a la izquierda, y vamos a hacer que auxiliar apunte hacia la izquierda del nodo que estábamos comparando. En dado caso de que este dato hubiera sido mayor que el dato auxiliar, pues hubiera pasado exactamente lo mismo. Nada más que a la derecha, auxiliar iba a apuntar al hijo derecho. Y, y el hijo izquierdo, por lo tanto, sería falso, ¿no? Estamos apuntando al derecho.
Y en dado caso de que haga todas este ciclo y estas preguntas y no encuentre y que auxiliar em, esté apuntando a la nada, pues va a retornar un falso. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a encontrar al padre y nos va a ayudar a encontrar al nodo auxiliar, que es el que vamos a borrar. Bien, pues continuamos con el borrado. Una vez que encontramos ya el auxiliar y el padre, que el dato que queremos borrar, pues vamos a preguntar, bueno, vamos a validar si el nodo es hoja, preguntando por sus hijos, el auxiliar izquierdo y el auxiliar derecho. Sí, a ver si están apuntando a null. Si es así, pues si auxiliar es igual a raíz, por lo tanto estamos eliminando a la raíz y simplemente tenemos que hacer que apunte a null y se va a borrar. Ahora, si estamos preguntando por el hijo izquierdo, si en dado caso de que nos haya dado verdadero acá arriba, vamos a hacer que padre izquierdo apunte a null y se borre. Y si no, pues vamos a hacer que padre punto derecho esté esté apuntando a null. Y así se borre. Eso en dado caso de que sean raíces o hoja. Ahora bien, en este caso es complicado. En este caso es cuando ya tiene un hijo. Preguntamos si el auxiliar derecho es igual a null. Si sí, entonces debe de tener un dato a la izquierda. Así que hacemos que el auxiliar sea igual a la raíz y que la raíz apunte hacia ese dato izquierdo, haciendo que la raíz anterior se borre y quedemos de este lado. Y una vez que tengamos al hijo izquierdo, hacemos que el padre apunte hacia ese lado izquierdo para borrar el hijo izquierdo. Y si no, pues hacemos que el padre apunte hacia el padre punto derecho apunte hacia el lado izquierdo y así se borre el derecho. Y esto aplica para el hijo derecho. Aquí primero validamos, estábamos viendo el caso de la derecha y luego estamos viendo el caso izquierdo. Para los dos es lo mismo, es el mismo código, pero pues de lados contrarios. Y bueno, pues vamos a probar esta parte del código en nuestro programa. Vamos a insertar los mismos datos de siempre. Aquí tenemos Brandon, Alex y Carlos. Vamos a imprimirlos para ver que los tengamos bien en el árbol. Aquí los tenemos. Ahora sí, vamos a eliminar a Alex primero. Está a la izquierda de Brandon. Vamos a ver el orden y como podemos ver, Alex ya no se encuentra. Vamos a eliminar ahora a Carlos, que está a la derecha de Brandon. Y podemos ver que ya Brandon se quedó solo. Y ahora sí vamos a eliminar a Brandon. Y vamos a ver qué nos quedó. Un error. Porque pues, no hay árbol que imprimir. Y ahí comprobamos que se borró la raíz
se borra el izquierdo y se borra el derecho. Bueno, pues continuamos con los métodos de borrar repetidos. Como ya lo habíamos hecho antes, esta vez tenemos aquí un método público el cual va a recibir el dato que queremos borrar. Y lo que va a hacer es que va a aplicar recursividad, pero a este. Y le vamos a mandar un nodo raíz y el dato que queremos borrar. Muy bien, pues aquí, en el momento de aplicar la recursividad que se llame a sí mismo, vamos a llamar a este que es privado, en el cual va a recibir el nodo raíz, un nodo que está apuntando a raíz, un apuntador, y pues el dato que queremos borrar. Y pues este va a ser el caso base, el cual se va a estar repitiendo hasta que n sea diferente de null. Si no es diferente de null, pues va a preguntar, oye, el dato, el dato que al que estoy apuntando es igual al dato que me estás mandando. Si sí es igual, entonces, aquí con el punto equals, entonces voy a llamar al método borrar, que ya lo vimos, y después me voy a llamar a mí mismo a borrar repetidos para volver a entrar aquí y preguntar otra vez por el mismo dato y así hasta que se eliminen los repetidos. Una vez que n no sea diferente de null, pues va a terminar esta parte del método. También, si sí se cumple esto, digo, si no se cumple esto, pero también está esta condición, vamos a comparar el dato a borrar con el dato que, que está apuntando el nodo. Vamos a utilizar el compare to como ya lo hemos utilizado antes, y si me da un número negativo, quiere decir que el dato a borrar es menor al dato que estoy apuntando. Por lo tanto, vamos a llamar otra vez a repetidos, pero ahora en vez de juzgar el apuntador, en vez de preguntar por n, va a preguntar por su hijo izquierdo y va a entrar en este ciclo y se va a ir borrando. Ahora, caso contrario, si el dato es mayor al dato que estoy apuntando en ese momento, quiere decir que voy a apuntar hacia el derecho y lo voy a mandar como parámetro para esta vez que sea juzgado. Y así se va a estar repitiendo con recursividad hasta que lleguemos al caso base y se borren todos los repetidos. Muy bien, pues vamos a probar esta parte del código en nuestro programa. Vamos a insertar esta vez a dos Alex. Primero vamos a insertar la raíz. Vamos a insertar a Alex. Vamos a insertar a Alex de nuevo. Y vamos a insertar a Carlos. Ok. Vamos a imprimirlos para ver cómo está. Alex, Brandon, Carlos. Y al momento de picarle yo a volar repetidos, pues me debe de eliminar a esos dos Alex. Eliminar repetidos. Le decimos que nuestro dato a borrar va a ser Alex. Y me lo confirma. Y ahora imprimimos y vemos que Alex ya no existe. Bueno, ahora vamos a irnos al método buscar. El método buscar va a ser público y va a ser un método booleano que va a retornar cierto o falso cuando encuentre un elemento en el árbol. Y bueno, aquí lo tenemos. Public boolean buscar, que va a recibir un dato llamado búsqueda. Ese dato se va a mandar a llamar al otro dato privado, pero esta vez va a tener como parámetros un nodo raíz y el dato búsqueda.
para aplicar recursividad. Y bueno, pues aquí tenemos al método que hace todo el trabajo. Como dijimos, recibe un nodo n, que es la raíz, y un dato tipo string llamado búsqueda. Primeramente preguntamos si n es igual a null. Si es igual a null, significa que no hay raíz y que por lo tanto el dato que se está buscando pues es falso, porque pues no hay nada que buscar. Ahora, una vez que validamos que ya hay datos en el árbol, ahora sí preguntamos si el dato que ya está en la raíz n, el nodo padre, el nodo raíz, es igual con el punto equals al dato que nosotros estamos buscando, entonces va a retornar un true, porque quiere decir que encontró el dato que nosotros estábamos buscando. Si no, el dato va a compararse con el nodo que esté en ese momento, ya sea el padre, ya sea la raíz, se van a comparar, y como ya lo había explicado con el compare to, lo que hace va a comparar dos datos, y si el primero es mayor al segundo, me va a dar un número positivo como un 1. Y caso contrario, si el primer dato es menor al segundo dato, me va a dar un número negativo, que es este caso. Aquí, primeramente me dio un número negativo que no es mayor a 0, por lo tanto se va a esta línea de código. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues se va a aplicar un caso de recursividad sobrecargado, y en vez de preguntar por el, por el nodo padre en ese momento, el primer nodo, ahora va a preguntar por el nodo izquierdo, y va a tener el mismo dato que estoy buscando. Y así se va a ir repitiendo hasta que llegue a este caso que sea true y me arroje a mí si encontró el dato en el árbol, ¿no? Eso es por el lado izquierdo. El lado contrario, si el primer dato es mayor al segundo dato, me va a dar un 1 positivo, por lo tanto es mayor a 0. Y ahora se va a aplicar un caso de recursividad, pero esta vez va a preguntar por los de la derecha del nodo, y hasta que lleguemos al caso base y que los datos sean iguales, por lo tanto me regrese un true. Y así encontrar el dato. Y bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña prueba en mi app. Vamos a insertar los datos. Y vamos a buscar. Pues vamos a buscar Brandon. Vamos a buscarlos a todos, ¿no? Primeramente Brandon. Y me dice que sí se encontró a Brandon. Y bueno, pues en este caso todavía no lo he explicado, pero me dio que es el caso raíz, está a nivel 0 y tiene 2 hijos. Vamos a buscar a Alex, que también lo insertamos. Y encontró a Alex. Y vamos a buscar a Carlos, habíamos puesto. Dato encontrado. Encontramos a Carlos. Desgraciadamente, como se pudo haber dado cuenta si me puso atención, no pude hacer que la búsqueda, en la búsqueda me arrojara si tenía un hijo, dos hijos, cero hijos, si fuera hoja, o si... El único caso que funcionó es la raíz. La raíz siempre me la da,
Y por más que lo intenté, la verdad es que no pude y me dio, pues ya es hora de entregar el trabajo. Entonces, pues intenté de varias maneras, pero desgraciadamente no pude. No pude, por más que evaluara al hijo izquierdo con el derecho y el derecho con el izquierdo, y que así entrara en esta parte. Estaba intentando que entrara a este lugar del if y me diera estos datos, pero no pude hacer que ni siquiera que entrara al, a esta parte del if y me diera estos datos. Sí, lo dije dos veces, ¿verdad? Eh, tuve problemas para entrar y, y bueno, pues para que me diera también el nivel. Pensaba, pensaba que con un contador se iba a poder resolver lo de los niveles, pero ni siquiera me daba esos niveles. Así que desgraciadamente no pude hacer esta parte del código. Solamente pude hacer que encontrara pues el dato que estaba buscando y me regresaba un falso true. Pero sí, ahí está el código. Los siguientes métodos pues, son los de ordenamiento, preorden, inorden y postorden. Y bueno, primeramente hacemos un método público de tipo string y este va a mandar a llamar al método preorden que está aquí arriba, que ese ya es privado, que es el que hace trabajo, y le va a mandar el nodo raíz, un nodo de raíz, que aquí lo va a recibir, lo vamos a llamar nodo n. Y bueno, este método tiene también un formato de tipo string que se va a imprimir de esta manera. Y lo que va a hacer es va a preguntar que si el nodo que recibiste es diferente de null. O sea que si no está apuntando a nada. Si no es diferente de null, entonces quiero que me imprimas ese nodo. Quiero que me imprimas la raíz. Una vez que ya se imprimió la raíz, que ya no tenga nada que imprimir, se va a pasar a lo siguiente. Se va a llamar a sí mismo, pero ahora en vez de preguntar por n, va a preguntar por n get izquierdo. Y como no es nulo n get izquierdo, pues se va a imprimir. Y otra vez se va a estar llamando a sí mismo hasta que termine de imprimir todo lo que hay a la izquierda. Y una vez que termine, va a decir, se va a llamar a sí mismo, pero esta vez ya no va a preguntar por n get izquierda, ahora va a preguntar por n get derecha. Y como n get derecha es diferente de null, hay un dato ahí, pues se va a imprimir. Y así sucesivamente hasta que pues me los imprima todos en ese orden. Y me va a regresar el formato impreso. Y bueno, el preorden es así, pero la verdad es que no hay nada que decir de los demás ordenamientos porque es exactamente lo mismo. Simplemente lo que va a cambiar es que en el preorden primero me va a imprimir la raíz, luego la izquierda y luego la derecha. En el inorden me va a imprimir la izquierda, la raíz y luego el derecho. Y el postorden me va a imprimir el izquierdo, el derecho y la raíz. Y bueno, pues vamos a ver cómo funcionan estos métodos en la aplicación. Vamos a insertar los mismos datos que hemos estado insertando para probar los métodos. Brandon, Alex y Carlos, A, B y C.
Brandon siendo la raíz. Y bueno, pues vamos a ver el orden in orden, que en este caso me imprimió Alex, Brandon y Carlos. Y como podemos ver aquí, eh, el in orden, perdón, por acá, pues vemos que pues Brandon es la raíz, Alex está a la izquierda y Carlos está a la derecha. Eh, Preorden, sería raíz, izquierda, derecha. Y postorden sería izquierda, derecha, raíz. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de árboles binarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos.